y por lo que estamos pasando nosotros como hijos de Dios. En estas circunstancias estamos viendo la mano poderosa de Dios, cómo Dios se ha glorificado poderosamente y cómo Dios en su infinita misericordia se ha mostrado en estos tiempos para ver su gloria y su misericordia sobre nuestras vidas. Y pónganse de pie, vamos a leer Romanos 8:6. Romanos 8:6. Y yo creo que nos los vamos a aprender de memoria, no está muy largo el tema. El texto, Romanos 8:6. Lo leemos y dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Inclinemos nuestro rostro y que sea Dios hablando en esta noche. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, la honra y tu infinita misericordia. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, pidiéndote siempre que seas tú hablando a nuestras vidas, Padre, conforme a nuestras necesidades. Padre amado, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pongo en tus manos esta palabra y permite, Padre, que sea de bendición para nuestras vidas. Todo esto en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse? Y quería hablar acerca de esto porque increpaba mi corazón en lo que está aconteciendo en este tiempo. El sistema de este mundo nos está absorbiendo a la mayoría de creyentes, a todos los que creemos en Cristo Jesús, a todos aquellos que profesamos la fe en Cristo Jesús, a todos aquellos que creemos en milagros, a todos aquellos que creemos en el poder de Dios, en el fuego del Espíritu Santo. Y el sistema parece que nos está comiendo el mandado. El sistema está tomando control de los que decimos ser hijos de Dios, de los que decimos ser cristianos, porque yo creo que en estos tiempos hemos visto cómo el mismo gobierno, el mismo sistema nos está implantando muchas cosas. Está bien hasta un punto, pero hay cosas en donde nosotros también tenemos que tener precaución en muchas circunstancias. Si uno se pusiera a pensar cómo el sistema sigue obrando en nuestras vidas, todos los que tuvimos la oportunidad de estudiar nos implementan un estudio o teorías falsas para que queden grabadas no nada más en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Por eso a veces es muy difícil predicarles el evangelio, a veces es muy difícil que aquel que estudió o aquel que no estudió, a veces cuando no tiene temor de Dios, no se deja llevar por lo que Dios hace, porque él cree en la lógica, lo que se ve, lo que realmente le han enseñado. Nosotros cuando nos damos cuenta cómo el sistema sigue trabajando en nuestras vidas, es para deteriorar la fe del cristiano, la fe del creyente, porque sabemos que los que estudiamos o los que estudiaron o los que tuvieron esa oportunidad, vemos que desde inicio nos estaban metiendo cosas que nosotros teníamos que estudiar, y está bien para hacerlo para una carrera o X cosa, pero tanto el sistema fue de que nos metieron que la creación, nosotros fuimos creados de la nada y que fuimos evolución del mono, que nosotros tenemos la tolerancia o la libertad, como ellos les llaman, hasta el grado que para ellos la libertad es aceptar a un homosexual o X cosa, cuando nosotros no lo aprobamos dentro de la fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que el sistema o lo que el mundo nos viene educando día tras día para aquellos que no buscamos la fe en Cristo. Pero ahora estamos viendo algo que nos está prácticamente absorbiendo a nosotros como cristianos, porque ahorita llegó el momento donde nosotros estamos viendo cómo las noticias, cómo el sistema nos está bombardeando a todos parejos. Hay iglesias que de alguna otra manera vemos que se han atemorizado por estas circunstancias y han creído más a esa noticia mala que a las noticias de Dios. Y por eso me vino esta palabra donde dice en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y tenemos que tomar en cuenta que en esta vida donde nosotros estamos, somos extranjeros, advenedizos, estamos de pasada, pero nos hemos dado cuenta en este tiempo que muchos tememos a la muerte terrenal.
Nosotros conocemos ya la salvación. El pastor nos ha hablado de una vida futura donde no habrá llanto ni dolor, donde no habrá más problemas, donde ya no habrá más necesidad. Pero aún cuando nosotros escuchamos hablar de este virus, tenemos a la muerte, porque todavía nos ocupamos en las cosas de la carne. Si nosotros vemos dentro de nuestra vida espiritual, dentro de la obra de Dios, trabajamos todos parejos. Yo creo que de alguna u otra manera estamos trabajando en la obra de Dios. Pero qué bonito cuando nosotros escuchamos: Dios te va a bendecir con una casa, Dios te va a bendecir con un ministerio, Dios te va a bendecir con tal cosa, Dios te va a prosperar. Pero eso solamente son cosas de nuestra vida material, son cosas de la carne, donde nosotros nos ocupamos, nos esmeramos para esforzarnos, para salir adelante, donde vamos a ver una bendición presente, pero son cosas perecederas, cosas que se acaban en un momento, cosas que ya no van a la eternidad, cosas que se van a quedar ahí. Incluso nuestro propio cuerpo es del polvo somos y al polvo volveremos. Prácticamente nosotros ya no vamos a estar en el cielo así como estamos nosotros. Jesucristo habla acerca de esto, que nosotros vamos a ser como ángeles. Ya no vamos a tener este cuerpo mortal, vamos a ser transformados, pero nos hemos dado cuenta que este virus nos ha espantado. Los cristianos en el tiempo anterior, cuando eran perseguidos por los romanos, ellos tenían que hacer sus cultos a escondidas, y eso lo vemos todavía en China. Pero en el tiempo que estuvo Pedro, Pablo, Juan, muchas veces hicieron cosas escondidas, y tenemos una historia donde habla que el emperador Tito mató casi a millones de cristianos. Vemos que Adolfo Hitler mató a millones de judíos creyentes de la fe, y a pesar de todo eso ellos siguieron creyendo, ellos siguieron buscando el fuego del poder de Dios, buscando su presencia. Y nosotros nos espantamos a veces con algo que realmente nos da la oportunidad de ver el poder de Dios, la oportunidad de confesar las promesas de Dios, la oportunidad de leer la palabra de Dios y enseñarle que el que está con nosotros es más fuerte que lo que está en el mundo. Por eso muchas veces este momento en que estamos viviendo es tiempo, gloria a Dios, es tiempo de ocuparnos no en las cosas de la carne, porque créanme, nadie quiere morir. Todos tenemos una familia, todos tenemos a un ser querido, todos tenemos una meta que seguir adelante. Pero créanme, yo creo que los que ya se fueron más antes que nosotros, yo pienso que ellos están viviendo y están disfrutando en el lugar que están. Porque sabemos que donde estamos llenos de temor, llenos de pánico, llenos de miedo, y por eso es necesario que nosotros empecemos a ver esta parte muy importante de que no vivamos por las cosas que el sistema o que el enemigo mete en nuestra mente. El presente que nosotros estamos viviendo lo tenemos que disfrutar al máximo. Vamos a Gálatas 4:7. Dice: así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Si nosotros ya no somos esclavos de este mundo, si nosotros ya no estamos atemorizados en este mundo, quiere decir que nosotros somos herederos a través de Cristo por sus promesas. Que vamos a pasar circunstancias en nuestra vida, Jesucristo mismo la pasó, Jesucristo mismo pasó sufrimiento, pero su mirada y su enfoque estaba en lo celestial. Muchas veces nuestro enfoque, nuestra mirada está en lo que vamos a hacer para nosotros, para nuestra carne, y no es malo, pero lo más importante es vivir en este momento, que todo lo que estamos haciendo es un propósito en el cual nos va a llevar a la salvación y a la vida eterna, pero que no vivamos con el deseo de nuestra propia carne, porque cuando vivimos con ese deseo, nosotros decimos: ¿qué va a pasar cuando yo me muera? ¿Quién se va a quedar en las cámaras? ¿O qué va a pasar cuando yo me vaya? ¿El trabajo cómo va a quedar? O lo que sea, cualquier cosa. Nosotros no tenemos que tomar ese pensamiento. Nosotros sabemos que de aquí nosotros solamente nos transformamos, y que lo más lindo y lo más hermoso es que nosotros estemos sirviendo constantemente como hijos de Dios,
creyendo que nosotros somos reyes y sacerdotes, que fuimos llamados para ver la gloria de Dios en el tiempo presente y en el tiempo postrero, porque el enemigo nos ha atemorizado más y nosotros nos hemos dejado desmayarte. Es tiempo de levantar en alto el nombre de Dios, es tiempo de demostrarle al enemigo que es más poderoso el que está con nosotros. Porque yo me espanto cuando todos dicen, o cuando mucha gente se espanta cuando dicen el COVID-19. Y no es mentira, porque lo estamos viendo, porque tal vez lo hemos pasado, lo están pasando, pero eso no es nada comparado a lo que los cristianos de antes estaban pasando. Ellos sabían que si los encontraban dentro de un lugar donde estaban adorando a Dios, en ese momento era la muerte instantánea. Y muchas veces nosotros tomamos por alto eso y no nos damos cuenta que si nosotros nos dejamos llevar por las cosas que nosotros sentimos, por lo que nosotros pensamos, van a venir cosas mucho mayores que estas, que nos van a hacer que nuestra fe mengue, que van a hacer que nuestra fe se termine, que van a hacer que nuestra fe en Cristo Jesús empiece a desaparecer, porque le vamos a hacer más casos a las cosas que el sistema nos está bombardeando y no a lo que Dios dice. Si Dios sanó a los enfermos, si Dios hizo milagros ayer, hoy y siempre, y en su palabra vemos promesas donde nos habla acerca de que Dios hará cosas grandes, como dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Pero en un texto más adelante, en Éxodo 33:6, habla que Él traerá sanidad a nuestra vida. Y Él es el que sana nuestra vida presente, Él es el que sana nuestra vida espiritual y nuestra vida física. Si nosotros lo creemos y confesamos las promesas, cuando decimos Salmos 91:1, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si nosotros lo abrazamos, lo creemos y lo vivimos, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero si no, simplemente estamos pasando por alto las promesas de Dios. Salmos 91:3, bueno, eso más adelante se los voy a leer, y quiero que vayan conmigo a Mateo 10:28. Gloria a Dios. Mateo 10:28. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo 10:28 dice: y no teméis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien al que puede destruir al alma y al cuerpo en el infierno. Y aquí es algo muy claro que tenemos que tomar en cuenta. Dios nos habla a nosotros. No tengamos temor a alguna enfermedad que venga a nuestra vida, algún problema económico, alguna circunstancia pasajera en este mundo. Que todo creyente o no creyente la va a pasar, que todo ser viviente en ese planeta Tierra la va a vivir. No debemos de temer nada de eso. Créame que el temor en el que se está refiriendo la palabra de Dios no es un temor de miedo, que si yo no busco a Dios, Dios me va a matar. No, Dios no te va a matar por eso. Que si yo no creo en sus promesas, Dios me va a matar. No, simplemente es un respeto, una reverencia a Dios, que cuando nosotros entendemos que al que tenemos que seguirle y creerle, al que tenemos que realmente enfocarnos y no desviarnos de lo que nos está diciendo y hacerle caso, es el que está ahí arriba, el que nos hizo a ti y a mí, el que nos dio ese aliento de vida, el que nos dio esta oportunidad de poder predicar su evangelio, el que nos dio la oportunidad de poder ser ese canal de bendición, el que nos dio la oportunidad para que seamos luz a aquellos que no conocen de Dios. Porque mucha gente, antes de que pasara esto, sabíamos que habían campañas de milagros a granel, sabíamos que habían personas que se decían
profetas y apóstoles y X cosa que hacían sanidades y liberaban, y ahora se han desaparecido. Ahora no vemos nada. Ahora ni siquiera ponen hoy va a haber una campaña de sanidad, o hoy voy a hacer esto, tal cosa. Todos esos han desaparecido. ¿Por qué? Porque ellos no temían al grande, ellos no temían al que nosotros tememos, ellos temían y ellos temen al sistema de este mundo. Cuando dijeron vamos a hacer tal cosa, ellos simplemente vieron el bien de ellos y se olvidaron de todas aquellas personas que tal vez por ignorancia o por incredulidad lo seguían. Y por eso tenemos que tomar en cuenta esto, que no tenemos que tener miedo en este momento y en esta circunstancia que estamos viviendo. Mucha gente al salir a la calle piensa que ya se va a infectar, el que cuando de repente va a ir a una marqueta o ir a otro lado ya se va a enfermar en ese momento. No tengamos miedo a esa circunstancia. El día que Dios quiera que nos toque, Dios lo va a permitir, pero siempre en su palabra dice Éxodo 14:14, yo soy Jehová, tu sanador. ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es el temer a esas circunstancias? Por eso es importante que nosotros temamos, y este no es un temor de miedo, sino de reverencia y respeto a Dios, al que nos hizo, al que nos creó, al que sabe que tu sistema puede con esa circunstancia y al que te va a ayudar en ese momento tan dificultoso. Quiero que me acompañen a Jeremías 29:11. Dice, porque el ocuparse de la carne, ese es Romanos 8:6, busquen Jeremías 29:11. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del espíritu es vida. Cuando nosotros nos ocupamos en las cosas del espíritu, la palabra nos enseña que son vida para nuestro propio bien. Jeremías 29:11. Gloria a Dios, denle palmas a Cristo en esta noche. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Él dice que tiene pensamientos de paz para nosotros, no pensamientos de mal. Todo lo que nosotros escuchamos en este momento son pensamientos de mal para nuestra fe, para nuestra mente. No digo que no lo escuchen, sino que simplemente sepamos escuchar al que realmente nos va a ayudar. Y aquí la palabra de Dios nos enseña que Él tiene el bien para nosotros, no pensamiento de mal, sino pensamiento de bien. Y hay cosas que tenemos que entender en este momento, que dentro de la voluntad de Dios son pensamientos buenos que tiene para nosotros. No sé en qué circunstancia nos encontremos, no sé en qué circunstancia estemos viviendo, no sé por dónde estemos pasando, pero te aseguro que ahí está Dios, te aseguro que Él tiene cuidado de ti, siempre y cuando tú realmente lo estés buscando, simplemente y cuando tú estés poniendo la mirada en Él. Porque allá afuera también están pasando problemas similares de enfermedad, problemas matrimoniales, problemas familiares y un montón de problemas que hay en este mundo. Pero como no conocen a Dios, toman las decisiones más fáciles y se apartan para solucionar su problema. Pero nosotros que conocemos a Dios no buscamos la solución más fácil, sino que sabemos que cuando nosotros constantemente buscamos a Dios, que cuando constantemente nos acercamos a Él, vamos a ver su mano poderosa en nosotros para nuestro propio bien y los que nos rodean. Gloria a Dios. Isaías 26:3 también nos habla acerca de esto. Gloria a Dios. Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando nuestros pensamientos están enfocados en el grande, no hay nada que nos pueda atormentar en diferentes circunstancias que estemos viviendo. No hay nada que nos pueda asustar en esos momentos tan difíciles. Lo único que nos va a hacer en esos momentos de circunstancias complicadas,
nos va a hacer que busquemos más al Dios Todopoderoso, que doblemos rodillas, que lo clamemos y Él va a buscar la solución por nosotros. Por eso dice que Él guarda, y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros empezamos a tener esa confianza en nuestro Creador. Acompáñenme a Filipenses 4:7. Gloria a Dios. Dice Filipenses 4:7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice en San Juan 14:27: mi paz os dejo y mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Porque el mundo nunca nos va a dar paz. El mundo solamente te va a dar comodidad para que vivas bien, comodidad para que te olvides de buscar a Dios, comodidad para que empieces a perder la reverencia y el amor a Dios. Pero la paz que Dios te da no es lo que el mundo te ofrece. La paz que Dios te da es espiritualmente en tu alma, y todo lo que Él te enseña y que te ayuda a que tú seas bendecido simplemente es para seguir adelante, y que todo es añadido, porque dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Por eso le decía a Moisés a Josué: mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que voy delante de ti. Y Josué creyó esa promesa, Josué creyó esa bendición, y por eso conquistó a las naciones cuando cuando derribaron el muro de Jericó. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Muchas veces de nosotros en estas circunstancias no le creemos a Dios, no le creemos a su palabra, porque a veces no la leemos, a veces no la escudriñamos, y le creemos más a la noticia, le creemos más al vecino, le creemos más a la circunstancia que está a la par tuya, porque has escuchado que a algún familiar tuyo le pasó algo. Tú empiezas a tener miedo, y las cosas no son así. Porque la palabra de Dios para eso está, no nada más es para leerla, no nada más está para la eternidad, sino también está para el presente, para que la vivamos, para que la confesemos día tras día. Por eso dice en el Salmo 23:4: aunque ande en sombra de valle y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado, ¿qué dice? Otra vez, ¿qué dice? Más fuerte, te infundirán aliento. ¿Y cuál es la vara y el callado? Es la palabra de Dios, esta palabra que está escrita, donde fluyen ríos de agua viva, donde hace que tu alma viva, donde hace que tu cuerpo se restaure, donde hace que veas milagros en tu propia vida. Por eso es importante que nosotros creamos a la palabra de Dios y vivamos la vida espiritual. Por eso dice: el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y dice en San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Él es la vida, ¿por qué hemos de temer a la muerte si la muerte no es nada? Porque sabemos que nosotros tenemos una vida eterna. Nosotros estamos como extranjeros advenedizos, solamente estamos pasando por este lugar, porque nosotros nos vamos a la Nueva Jerusalén, nos vamos con el grande, vamos a disfrutar cosas mejores allá arriba, vamos a vivir mejor que en este lugar que estamos viviendo. Allá vamos a tener la oportunidad de ver al Dios Todopoderoso, de conocer al que nos hizo, de conocer al que nos dio la vida. Por eso tenemos que buscar al grande. Por eso dice que escudriñad las Escrituras, porque en ella tenéis vida. Y si es eterna, ¿por qué nos preocupamos en esto que está pasando? Yo sé que todos tenemos miedo de morir en el presente, porque tal vez tienes una esposa, un hijo, no sé, algo que tú amas. Una vez yo platicaba con una hermana
Y le digo, tal vez antes de casarme yo no tenía tanto miedo a la muerte terrenal, pero ahora como tengo una esposa, una hija, como que la pienso. Estoy igual que ustedes, no se preocupen. Pero he entendido que lo más lindo está ahí arriba. Y he comprendido que si yo le tengo miedo y lo tengo pánico a lo presente, eso mismo me va a perseguir a mí. Por eso decía Job, lo que temí, eso me vino. Cuando tú temes más a las cosas malas, cuando tú temes más a lo negativo que estás escuchando, tú mismo estás creando tu propio hoyo y tu propia caída para recibir a lo que le estás creyendo. Por eso cuando tú crees, milagrosamente te van a pasar cosas que no vas a entender, cosas que no vas a comprender, pero cuando las vives y las experimentas, no necesitas a veces ni siquiera que la gente la vea, porque el que te está viendo es Dios, y cuando tú las experimentas, le das gracias a Dios, porque no nada más lo estás viviendo en tu presente, sino que también en la vida eterna vas a tener algo glorioso, algo maravilloso, que si lo vivimos constantemente, vamos a ver esas cosas. Por eso dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que yo no voy a conocer de ti porque tú la has clamado a Dios, y Dios se presenta de diferentes maneras a como la hayas creído, como hayas aumentado tu fe. Por eso todos los milagros que Jesucristo hizo con el cojo, con el ciego, con la mujer del flujo de sangre, con todos aquellos, fue porque tenían una fe, y es lo que Dios había visto en ellos, no lo que la gente estaba, no lo que los apóstoles veían, no lo que la gente de alrededor veía, era lo que Jesucristo lo que Jesucristo veía. Y por eso todo lo que Dios ve en ti es lo que Dios va a hacer en ti. Por eso no es necesario que nosotros a veces ni que lo digamos, simplemente con el hecho de que nosotros lo creamos, vamos a ver la gloria de Dios. Y todas esas cosas nosotros le vamos a hacer por agradecimiento. Una vez estaba hablando con mi esposa y le decía, todo lo que yo hago acá es por ese agradecimiento que Dios hizo una vez por mí. Y esa vez que marcó mi vida es cuando Él me salvó de donde yo estaba, cuando Él me dio esa oportunidad de nacer de nuevo y ver su misericordia y su gracia. De ahí he visto su misericordia y su benevolencia. No somos perfectos, pero he visto su misericordia, he visto su gracia, que no se ha cortado su mano, que sigue siempre siendo el mismo de ayer y siempre sigue haciendo los mismos milagros. Él no tiene sombra de variación y Él sigue siendo el mismo. El problema de nosotros es que a veces nosotros cambiamos. Cuando la vemos duro y recio el problema, la circunstancia, ya ni siquiera le creemos a Dios. Ya ni siquiera confesamos la palabra de Dios, ya ni siquiera la vivimos. Buscamos al vecino, al amigo, en vez de que busquemos a Dios. ¿Por qué han cambiado matrimonios? ¿Por qué han cambiado vidas? ¿Por qué se han cambiado muchas cosas en los seres humanos? Y hemos visto cosas buenas, es porque Dios los ha transformado a través de la palabra de Dios. Por eso es necesario que nosotros no cambiemos con Dios. Y es necesario que nosotros pongamos la mirada en las cosas espirituales, que nos ocupemos en las cosas espirituales en Cristo Jesús, porque esas son las que te dan garantías a ti y a mí, no nada más en lo futuro, también en lo presente. Así es que te animo a que sigamos buscando constantemente, y a todos los que nos escuchan a través de internet, que sigamos buscando al Dios Todopoderoso. Que aquel que no conoce a Cristo, yo creo que hoy es el día, hoy es el momento de conocer al grande, al Dios Todopoderoso, el que te va a sanar de esa enfermedad que esté pasando, aquel que esté pasando a través de los que nos escuchan en el internet, alguna situación o algún problema. El que te va a ayudar es Cristo Jesús, el que va a cambiar esa circunstancia es Cristo Jesús, siempre y cuando tú le entregues la vida a Cristo. Gloria a Dios. Así, si gustan en esta hora pasar, en este momento, y démosle gracias a Dios. Yo creo que todos los que estamos acá nos ocupamos de las cosas espirituales,
y no somos carnales, no vemos el bien de uno, sino el bien de las cosas de Dios. No vemos el beneficio de nosotros, sino el beneficio de Dios para su obra y para lo que Dios quiere hacer en estos tiempos, para seguir salvando almas, para seguir salvando vidas. Y eso es lo que en este momento nosotros le agradecemos a Dios. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Dios Todopoderoso. A pesar de que nosotros en nuestra mente finita como seres humanos no comprendemos, pero sabemos que tu palabra nos enseña que tú haces cosas grandes, que tú no has cambiado, Padre, que tú siempre has tenido ese poder, pero que nosotros a veces hemos fallado, hemos dudado, hemos dejado que la noticia mala a veces entre en nuestra mente, Padre. Pero en esta noche nos reconciliamos y consciente o inconscientemente te hemos fallado. Si algo no te ha agradado de nosotros, Padre, perdónanos en el nombre de Cristo Jesús. Enséñanos a ocuparnos en las cosas del Espíritu, Padre, esas cosas que nos dan vida, esas cosas que nos dan paz en medio de las circunstancias adversas, Padre amado. Te alabo y te bendigo, te doy toda la gloria y la honra, Padre amado. Gracias en esta noche, Padre Celestial. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado. Te alabamos y te bendecimos en esta noche, Padre. Gracias por el consejo de tu palabra que también me hablaste a mí, Padre Celestial. Gracias, Dios amado. Gracias, Padre Celestial, en el nombre glorioso y en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria a Dios.